Buenas tardes y bienvenidos al Rincón del Sentimiento, un espacio en el que los escritores se quitan el traje literario para dejar sus emociones al desnudo. Soy Paula Mateo y en el día de hoy conoceremos la historia de José Campanario. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar ahí contigo. Buenas tardes, Paula. Y muy bien. Supongo me encuentro con casi prácticamente entre amigos. Hombre, pues me alegro mucho, ¿eh? Gracias. Antes de hablar de tus libros, vamos a conocerte un poco, Bien. Porque tu trayectoria literaria empieza hace muchísimo tiempo, cuando empiezas a escribir poesías, que bueno, se han quedado en el olvido, no sé si tú las sigues recordando, pero como las rompías y las tirabas, ¿no? Bueno, algunas quedan por ahí. ¿Sí? Algunas quedan. Lo que pasa es para uso particular. Algunas quedan. Sí, bueno, empecé prácticamente a escribir con 15 años prácticamente, cuando empiezas un poco a conocer los clásicos, pues bueno, a los poetas clásicos, Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, toda la generación del 98, toda la generación del 27, prácticamente. Creo que la mayoría de los escritores de mi edad pues hemos bebido de esa fuente, de ese pozo, de esas dos generaciones, que prácticamente es el segundo siglo de oro de España, prácticamente. ¿Y cuándo decides publicar tu primer libro? ¿Cómo surge? Pues verás, mi primer libro es una especie de novela biográfica sobre un poco la vida de mi padre, es Nino. Y surge a raíz de que, bueno, pues un poco un desafío que me hace mi mujer, que me dice constantemente, estás diciendo que vas a escribir un libro, pero no lo escribes nunca, estás diciendo, y digo, me voy a poner a ver si, y cuando yo tenía el guión prácticamente finalizado, el esquema del libro prácticamente finalizado, pues le dije, mira, voy a empezar con esto. Fue a raíz de eso, bueno, antes había escrito algún que otro artículo en prensa por ahí, tanto escrita como en prensa digital, ¿no? He seguido después escribiendo artículos en prensa, y bueno, colaboro, de hecho hay una columna con un periódico digital que escribo cuando tengo tiempo, y cuando se me ocurre algo, pues escribo ahí, ¿no? Después vino el segundo, que fue La herencia de la sanadora, que es la historia de una mujer que ejerce la medicina, no la brujería, es distinto, en el siglo XVI. Lógicamente, pues termina con la Inquisición de por medio. Vaya. Lógicamente. No, pero tiene un final feliz, A pesar de que parezca aparentemente, tiene un final triste, le pudimos dar un poco la vuelta y conseguir que el final fuera feliz. Después viene Las dos llaves, que es la historia de Samuel Leví. Como sabes, Samuel Leví fue tesorero de Pedro I de Castilla, un rey muy sevillano, y Samuel Leví pues era un judío nacido en Jaén, en Úbeda, creo recordar, que fue el tesorero de él, y un hombre que fue prácticamente el que estableció los fundamentos de la hacienda moderna española, prácticamente. Viene también, ahí por medio hay un libro infantil, El soplador de vidrio, y después pues tenemos esto de aquí, alguna obra de teatro también por ahí estrenada afortunadamente, y estos tres que están ahora. O sea, este ya es el séptimo, Negro Carbón es el séptimo libro. Madre mía, ¿eh? Bueno. Que no son pocos. Afortunadamente he conseguido publicarlo. Muy bien, hombre, y seguiremos, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pues si me lo permites, vamos a empezar hablando de este libro del siglo XI, de sí. La estirpe de Ataf. Bueno, no, antes de empezar a hablar de tu libro, me gustaría que me contaras un poco, porque he leído que una de las características de tus obras son que te meten mucho en el personaje, tanto que consigues conectar verdaderamente con ellos. ¿Eso cómo lo haces? Porque la mayoría de tus libros son novelas históricas
que hablan de siglos pasados que tú no has vivido. ¿Y cómo consigues conectar, por ejemplo, aquí con el rey, que es el protagonista y Mira, demás? es que Al-Mutumí es una figura muy especial. Al-Mutumí es una figura que es conocido prácticamente por sus archas, como rey poeta, pero era mucho más que rey poeta. Al-Mutumí, yo creo que ha sido el personaje, el estadista, porque yo creo que era un estadista más importante que ha tenido España, por lo menos hasta el siglo XV prácticamente. ¿Por qué? Porque él tiene una visión de España como tal, de Al-Ándalus, que era lo que se decía, pero Al-Ándalus para también era toda España. De hecho, consiguió que su reino llegara desde el Océano Atlántico, Portugal, el Algarve, hasta Murcia, hasta el Mediterráneo, con el segmento, el sector pequeño, el pequeño semicírculo del reino de Granada, que no se llevaban mal, se llevaban bien, pero era un reino al que respetó él. ¿Cómo se consigue conectar con el personaje? Yo soy un enamorado de la historia, no soy historiador, pero soy un enamorado de la historia. He leído mucho de historia, yo hice primero en filosofía y letras, después me puse a trabajar y tuve dos profesores en filosofía y letras en primero que eran auténticos monstruos de la historia. Uno de historia media, que era Manuel González, muy famoso, un historiador impresionante, y después estaba Manuel Fernández, que era historiador de historia antigua, y eran las dos asignaturas que salían mejor nota, porque es que era una verdadera maravilla asistir a clase. Entonces, ¿cómo se consigue conectar con el personaje? Retomo un poco la pregunta tuya. Sí. ¿Cómo se consigue conectar? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que un escritor tú te metes y llega un momento en que tú estás escribiendo y el personaje se te va de las manos. El personaje hace lo que quiere y dice lo que quiere. Y tú vas escribiendo lo que va saliendo según el personaje. ¿Por qué pasa eso? Pues no sé, quizás la musa, la inspiración, lo que sea, no lo sé. La verdad es que pasa. Y si no pasa es porque ese libro no está bien. De hecho, yo un libro lo tiré porque no me pasó y no me identificaba con el libro. Y llegué al libro, tenía pues escrita ya del libro como unas 400 páginas. Sí. Madre mía. Y lo tiré, lo destruyó total y absolutamente, lo borré, porque yo escribo por ordenador, lo borré completamente el libro porque no me decía nada. Si no te dice nada el libro, si tú no conectas, si el personaje no te domina a ti, ese dominar entre comillas, es porque el libro no acaba de cuadrar, por lo menos para mí. ¿Y no has intentado retomar esa historia desde otra perspectiva, dándole una vuelta o algo? ¿Lo has borrado definitivamente y no lo vas a retomar nunca? No, ese no. Es que además es una cosa, ¿verdad? Te explico por qué, quizás fuera por eso, porque fue una editorial que contactó conmigo y me pidió por encargo, me encargó un libro de ese tipo. Y quizás sea algo que no era mío, y al no ser mío, pues no salía. Entonces, pues como verás que era un tema que a mí no me llenaba, no me decía nada, por eso no lo pienso retomar. Claro, porque los libros que sí que has escrito tú son por curiosidad propia, por gusto, ¿no? Que nadie te ha dicho, pues escribe sobre el reino de Sevilla en el siglo XI, no. Que a ti te apeteció escribir sobre eso. Sí, efectivamente, salvo este que fue Negro Carbón, fue un consejo de un periodista, fue profesor mío en el colegio. Yo estudié en el seminario de Pila, entonces fue profesor mío allí en el seminario de Pila y era periodista y había escrito varios libros. Le di mi primer libro, el de Nino, de mi padre, se lo di, lo leyó y me dijo, está bien, hay madera, pero claro, tiene muchos defectos. Lógico, el primer libro tiene muchos defectos. Ahora que llevo varios escritos, cuando los releo veo que tiene muchos defectos, evidentemente. Claro. Evidentemente. Pero me aconsejó que escribiera sobre la minería del carbón precisamente. Y yo creo que ha salido bastante redondito. Bueno, ahora pasaremos a hablar dentro de un poquito sobre Negro Carbón,
Pero centrándonos en la estirpe de Ataf, este libro sale de una conversación entre amigos, ¿no? ¿Nos puedes detallar un poco más cómo fue esa conversación? ¿En qué momento dices tú, uy, qué buena idea para hacer un libro? Sí, pues sale una conversación entre dos amigos que tenían relación con el Alcázar de Sevilla, porque el protagonista en el fondo del libro no es Al-Mutamid, el protagonista en el fondo, el protagonista final de siglo XI, la estirpe de Ataf, es precisamente el Alcázar de Sevilla, el Alcázar antiguo, que no es el posterior que... Sí, que no es el que vemos ahora. Que no es el que vemos ahora, sino parte, de hecho, parte se está empezando a descubrir ahora en el Patio Bandera, una parte del Alcázar de Al-Mutamid. Lo empezó el padre, Al-Mutamid, fue el que empezó el Alcázar, lo finalizó él, y cuando vinieron los almohades, lo destrozaron prácticamente, porque eran unos integristas totales y lo destruyeron prácticamente. ¿Cómo surge este libro, esta conversación de amigos? Pues porque estos dos amigos, uno había sido alcaide del Alcázar de Sevilla y el otro había sido conservador, que es Rafael Manzano, había sido conservador del Alcázar, arquitecto, y el otro es mi amigo Paco Mir, desgraciadamente falleció hace poco tiempo, un amigo muy querido por mí, y bueno, estuvimos... me pasaron documentación, me comentaron cosas, me contaron muchas historias, yo saqué mucha documentación, de hecho hay unos baños árabes que están cerca de allí, que hace poco tiempo se han descubierto, que están en un bar, muy cerca del Alcázar. De la Giralda, ¿no? Sí, el bar Giralda, sí, efectivamente, sí. El Café Giralda, que además es propiedad... tengo relación por medio de un amigo, tengo relación con el dueño y tengo que ir un día a verlo, porque vamos, no lo he visto todavía, lo que han descubierto, la cúpula que han descubierto y eso. Sí, y tiene que ser impresionante, claro, yo también tengo muchas ganas de ir. Sí, sí, y de hecho prácticamente toda la acción se sitúa en la barriada aquella, en el barrio, en el círculo de Santa Cruz. Claro, barrio de Santa Cruz, la parte de la Giralda, la parte de la mezquita, que es donde está ahora mismo la catedral, parte de la catedral, lo que eran los reales alcázares, un poco más dentro, lo que era el campo de entrenamiento de los ejércitos de Al-Mutamid, toda la zona esa. Pues qué interesante. Sí. También una frase que se dice mucho es que la historia está contada por los vencedores. Claro. Que es verdad. Sí, sí. A raíz de la documentación de este libro, ¿has desmontado algún mito que tú dieras por sentado, que a ti te hayan contado cuando estudiabas historia o algo? ¿Te has dado cuenta de que algo que ya sabías no era como realmente lo sabías? Sí, efectivamente, claro, por supuesto, independientemente de que los árabes andaluces, los andalusíes, no eran tales árabes, no tenían tanta relación, no eran unos salvajes que vinieron y nos invadieron, porque también nos invadieron los romanos, y los romanos tienen un cartel fabuloso en España, sí, sí. Y sin embargo los árabes tienen muy mal cartel. Aquí entraron 800 árabes, independientemente de que después se reforzaran ellos en batallas concretas contra los cristianos para defenderse. Y ellos estaban en su casa, tuvieron 800 años aquí. 800 años. Que no son pocos años. Claro, que no son pocos años y que son más años que los que llevaban los castellanos que nos invadieron. O sea, es que la historia la escribieron los vencedores, no los vencidos. Mitos. Pues bueno, está el mito del Miocid. Ahí se desmonta un poco el mito del Miocid. Miocid no era el guerrero romántico que iba conquistando plazas para su señor, para su rey. Miocid es un mercenario, sencillamente, que perdió, hizo una apuesta política en Castilla, perdió, su facción, su apoyado perdió, y todos los que la apoyaron tuvieron que salir huyendo, fueron expulsados de Castilla, ¿no? Entre otros Miocid. Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué hizo Rodrigo de Vivar? Era un hombre de guerra, un hombre de armas, pues poner sus armas al servicio de los señores que le pagaban, y Al-Mutamid le pagaba. Sencillamente eso. De hecho, hay documentación de eso. Se quedaban en el Alcázar de Sevilla, él y su segundo, no me acuerdo el nombre del segundo, pero no recuerdo el nombre del segundo, se quedaban en el Alcázar de Sevilla y tenían reservado habitaciones y esclavas para cuando vinieran, para que los sirvieran. O sea,
Eso de Miocid, Roy Díaz por Hugo Entrobe, ese es el cantar del Miocid. Bueno, pues un poco menos cantar, ¿eh? Menos cantar. Sí, sí, nos acabas de demostrar que sabes muchísimo de historia. ¿Y de dónde viene todo ese amor por la historia? ¿Qué te la transmitieron los profesores que mencionabas antes? Sí, sobre todo la historia media, la historia de la Edad Media, don Manuel González, pues yo creo que era quizás, es que era un auténtico enamorado de su profesión, enamorado de la historia, y que lógicamente cuando hay una persona así y con mucha capacidad, con una inteligencia tremenda, pues claro, engancha, te engancha. Entonces yo creo que era de las clases, estoy hablando de hace cuando yo tenía 18 años, o sea, hace de estos 50 años, yo tengo 68, hace 50 años de esto. Las clases pues eran, podíamos tener 100 y pico de alumnos, pues yo creo que faltarían 10 o 12 a la clase, los demás estábamos todos allí. De otras clases sí faltaban bastante más, pero de esas casi todos estábamos allí. Claro, cuando transmite una persona con esa fuerza, te transmite una materia, tiene que ser muy insensible para no conectar y para no enamorarte de esa materia, ¿no? Sí, de hecho muchas veces a lo mejor hay una asignatura que te gusta mucho y solo por el profesor ya se te quitan las ganas de esa asignatura, y viceversa. Verás que si hay una asignatura, si hay una rama que no te gusta nada, por ejemplo, no sé, ciencias, y ahora te toca una profesora, un profesor de ciencia buenísimo, al final terminas queriendo ser biólogo, ¿sabes? Claro, evidentemente, sí. La verdad es que influye mucho. Sí, sí. Y bueno, ya hablando un poco de 12 más un relatos, que es el libro que tenemos aquí, cuéntanos qué pueden encontrar ahí nuestros espectadores, porque este libro no es histórico, ¿verdad? No, ese libro es totalmente fantasía. Bueno, hay cosas que son hechos reales, pero la mayoría son fantasías, son leyendas, cosas que se dicen en los pueblos, se comentan. De hecho, empiezo con uno con un relato previo, en la introducción, en la presentación del libro, que es de una persona, cuando yo vivía en Tocina, yendo para allá, él terminaba tarde de trabajar, pues le pasó un hecho bastante extraño, que se le quedó parado el coche, le apareció un hombre mayor, quiso ayudar, vino con un tractor, se lo llevó porque el coche no arrancaba, y por la mañana lo metió en su casa, y por la mañana se encontró que la casa estaba descubierta y que estaba todo eso, y es un hecho real. Madre mía. Es un hecho, sencillamente eso, porque era una noche infernal, lloviendo, y un poco, pues, aquella persona, o lo que fuera, acudieron a ayudar a esa persona. Hay más hechos ahí basados en cosas por ejemplo, de la Rinconada. Yo soy de la Rinconada, lógicamente, pues conozco cosas de la Rinconada, la Cartuja de la Rinconada, por ejemplo, ¿no? La Cartuja era un convento cartujo, de los cartujos, y cuando yo lo he conocido ya era un cortijo. Se desamortizó con la construcción de Mendizábal, se desamortizó mucho, entre otros el cortijo de Cartuja, entre otros. Y tenía restos yo estaba jugando allí y tenía restos de una cruz, por ejemplo, de hecho el relato se llama La Cruz Doble, que era una cruz doble, que ha desaparecido, por cierto, no se sabe dónde está, nadie sabe dónde está, supongo que se lo habrá llevado alguien porque era del siglo XVI. Y claro, aunque no sea una cosa muy artística, tiene un valor. Claro. Y ha desaparecido, eso era privado, ¿no? Eso no era público, era privado. Yo recuerdo haber entrado allí en el cortijo, haber encontrado las tinajas grandes, las orzas grandes, ver los sótanos, ver las zonas de pesebre, ver zonas que se notaban perfectamente. Lo recuerdo porque un poco cuando tú eres chico se te quedan un poco las fotografías de los sitios donde estás, ¿no? Sí. Y un poco esto, recuerdo prácticamente los restos de las celdas sin puertas, de celdas que había allí, el resto de la vaquería, una capilla que había preciosa, una maravilla, que eso sí lo han conservado. Eso sí lo han restaurado y lo han conservado. Ese, por ejemplo, uno, ¿no? Otro que es del cementerio de la Rinconada, es un poco más tétrico, ¿no? Del cementerio de la Rinconada, que está en San José, un poco inventado, pero a raíz de un hecho, de una muerte de una persona que pasó, y a raíz de eso, pues un poco, yo me he inventado, he desarrollado algo totalmente irreal, fantástico. Eso de una cueva, por ejemplo, de algodonales, que es del pueblo de mi mujer, que sigue sin ser explorada, porque quien entra han metido perros y animales de estos y no salen. Supongo que hará falta oxígeno, o habrá carbonio, algún ácido sulfúrico, claro, o algo así,
y se envenenarán y no salen, ¿no? En fin, más o menos por ahí andan esos tipos fantásticos sobre todo. ¿Y hay alguno que en especial te llame la atención o que tú a raíz de tus ideas hayas descubierto algún dato así muy curioso? A mí dos que son los que más me llaman la atención, que es bueno, tres, que es el de Cartuja, este que te comento, el de la Cruz Doble, después otro que está basado en unas ruinas que hay en Carmona. Carmona, Carmona es una ciudad que me encanta. Sí. Yo estoy enamorado de Carmona, a mí Carmona me encanta. Voy cada vez que puedo y conozco muy bien Carmona. Tengo bastantes amigos allí, afortunadamente. Y ese está basado en unas ruinas de una iglesia que se quedó sin concluir. Y mitad cierto y mitad inventado. Acontece de un monje que está loco y que se descubren una serie de cosas, van sucediendo una serie de hechos extraños hasta que el convento se queda en ruinas, como está. Ese otro. Después uno de Carmona también, que es Carmo, que se llama, que es el protagonista de uno de mis hijos, precisamente, y ese es mezclado entre Roma, entre la época romana de Carmona y la época actual. Un poco voy mezclando ahí una cosa y otra. Y de Sevilla, ahora que estoy recordando, de Sevilla hay uno que es de la iglesia del Salvador, sí, que ese es real, ese es real, sí. Ese real está basado en la sacristía de la iglesia, no sé si seguirá ocurriendo o no. En la sacristía del Salvador había el infante don Felipe, creo recordar que era, un infante de los Borbones, los primeros Borbones que hubo, que aparecía el fantasma del infante por ahí. Y trastocaba todo, tirando mesas, tirando sillas, haciendo todo destrozos y sembrando el pánico entre quien lo conocía. Y la única que podía controlar un poco a ese fantasma, digamos, era la mujer del sacristán. O sea, está basado en hechos reales, y es de aquí de Sevilla, de la iglesia del Salvador precisamente. Sí, qué curioso. Sí. Y bueno, ya antes de que nos quedemos sin tiempo, ahora sí vamos a hablar de Negro Carbón. Vale. Cuéntanos un poco de qué trata, así muy brevemente, para tampoco decir mucho. Bueno, brevemente trata de nada menos que de una mina de carbón. La mina del carbón, el carbón es la minería quizás con más mala fama, y es quizás a la que le debemos más nosotros, porque fue la que inició con la revolución industrial, fue la que sirvió de materia prima para la máquina de vapor, en la que se basó precisamente todo el desarrollo de la industria en el siglo XIX, finales del XVIII, XIX, y no solamente es la mina y lo que pasa dentro de las galerías, es, bueno, pues digamos los enfrentamientos de vez en cuando tienen los trabajadores con la empresa, lógicamente. La minería del carbón es muy dura, y yo creo que es la más dura de todas. Lo que crece el pueblo como riqueza, como consecuencia de la riqueza que genera la mina, las relaciones que hay entre ellos, cómo se van formando esas relaciones familiares, cómo esas familias que no se conocían de nada se van uniendo entre ellos. Hay incluso una historia de amor dentro, una historia de amor inventada, por supuesto, inventada, entre una inglesa y un galés, porque la inglesa era ahí la mujer del director de la mina, era mucho más joven que él, un matrimonio de conveniencia, y cuando vino el galés, que venía para temas de seguridad, pues se enamora de él. Esto es un poco las relaciones humanas, las relaciones de amor y odio, lógicamente, porque los humanos tenemos esa bipolaridad, ¿no? Y no solamente la relación, el pueblo estaba muerto, sale al flote con un esplendor impresionante. Llegó a tener 12, creo recordar que 12 sucursales bancarias, un pueblo con 18.000 habitantes, no es broma, ya eso significa algo bastante. Después, ahora que cierran la mina, pues se viene abajo otra vez, y ahora parece que bueno, pues personas particulares, alguna que otra entidad, el ayuntamiento, incluso también los ayuntamientos que ha habido,
de unos y otros que han venido detrás, pues parece que tienen interés en poner un museo minero, en poner cosas que atraigan un poco el turismo, porque hay turismo. De hecho hay allí una ruina romana, que son muniguas, que están hay casas y templos prácticamente conservados al 100%, que son una auténtica maravilla. Entonces por ahí van un poco los tiros, por el plan de promover el turismo para atraer ese turismo de calidad. Bueno, pues ya nuestros espectadores y yo incluida nos leeremos el libro, porque la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y ya, bueno, la entrevista está llegando a su fin, pero antes me gustaría saber, porque tú eres una persona a la que le gusta releerse sus obras. Como espectador, no te voy a decir todas tus obras para cerrar un poco las opciones, de estos 3 libros que tenemos aquí, ¿con cuál te quedarías? Con los 3. A ver, yo sé que cada uno tiene es que son distintos, ¿no? Es que son distintos, ¿no? En verdad no tienen nada que ver uno con otro. ¿Por qué? Porque Almud también es un personaje impresionante, muy atractivo. Después un poco los 12 más un relato te engancha porque son cortos y te los puedes leer rápidamente, no tienen nada que ver uno con otro y se pueden leer rápidamente y no son de miedo, son un poco fantásticos, pero no son relatos de miedo. Y bueno, la minería del carbón es algo que a pesar de, como te he dicho antes, la mala fama que tiene, pues yo creo que es algo muy nuestro, muy español, y que nosotros, además de basar en un pueblo nuestro de aquí al lado, muy cerquita, y que sobre todo son los personajes, que la humanidad de los personajes. Hay personajes que tienen una fuerza tremenda. Curiosamente, tanto de esta novela como del siglo XI, hay personajes que son femeninos y que tienen una personalidad y una fuerza literaria muy grande. Bueno, son, digamos, los que están detrás del teórico protagonista, pero que son los que van empujando al protagonista. Hombre, y además algo muy interesante de las minas, el carbón y demás, es que es algo de lo que nos han hablado mucho cuando a lo mejor estudiamos la revolución industrial, sí, y sobre todo esa época, pero realmente no estamos tan informados como pensamos. Nadie sabe lo que ocurría en esas minas, cómo eran las condiciones en esas minas, porque tú escuchas hablar que eran condiciones un poco nefastas y demás. Pues figúrate que en esta mina hubo una explosión de gas grisón, donde murieron 60 personas. 60 personas, que no es broma. Prácticamente, digamos, el cuerpo central del libro, el accidente de las 60 personas. Es el cuerpo central, el que se inicia y el que finaliza, digamos un poco el cuerpo donde va la línea editorial, sí, el hilo conductor de esta narración. Pues eso, que tiene muy buena pinta, José. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que cuando publiques tus próximas obras vuelvas a sentarte aquí un poquito con nosotros en este rincón que tenemos destinado a los libros, los escritores y sobre todo a vuestros pensamientos, sentimientos, vuestras historias. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto un programa más de El Rincón del Sentimiento. Soy Paula Mateo y José, muchísimas gracias a ti sobre todo por venir. Muchas gracias a vosotros por recibirme y encantado de estar con vosotros. Y bueno, antes de irnos, muchísimas gracias también a los técnicos, a la productora que es Aura Ponce y evidentemente a todo el mundo que nos está viendo. Nos vemos la semana que viene.